Estamos ya con Antonio Varo Baena, jefe del Servicio de Epidemiología de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV. Bueno, Antonio, te digo lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos pendiente esa ocasión en la que podamos hablar de tu trayectoria literaria, ¿verdad? De ese libro que estás ya cerquita de presentar, también del Ateneo de Córdoba, del cual eres presidente, pero hoy volvemos a hablar de la gripe, ¿no? Sí, estamos en pleno periodo epidémico. Todos los años pues se produce un brote estacional, brote epidémico estacional de gripe que se produce en invierno, lógicamente, cuando las condiciones climatológicas y de temperatura, etcétera, son las más propicias para que se difunda el virus de la gripe. Y estamos ahora mismo en pleno periodo epidémico. Ya hemos sobrepasado, hace un par de semanas sobrepasamos el umbral epidémico que se estipuló este año en 64 por 100.000, y ya lo sobrepasamos hace un par de semanas. Sí. La semana pasada tuvimos pues unos 150 casos por 100.000 habitantes, una incidencia de gripe, y en esta semana yo creo que todavía seguiremos subiendo, ¿no? Y hasta la semana que viene, y a partir de la semana que viene posiblemente ya descienda la curva epidémica, el pico epidémico, pero en estos momentos nos encontramos sin duda en pleno periodo epidémico de la gripe, que se produce todos los años, que dura aproximadamente 7 o 8 semanas, casi un par de meses, y que simplemente pues lo que hay que guardar una serie de medidas adecuadas si no se han hecho antes, como la medida más eficaz que sería la vacunación, ¿no? Que ya se hizo en el periodo adecuado, que fue entre octubre y noviembre, que es la medida más eficaz que tenemos de prevención de la gripe. Ello no quita para que todos los años, de manera, a pesar de la vacunación de la gripe, pues la epidemia ocurre todos los años, ¿no? Hay un periodo epidémico estacional que estamos, ya digo, en esta semana creo que todavía estamos en fase de ascenso, y alcanzará el pico próximamente, los próximos días, y ya después comenzará a bajar. ¿No? Que era un poco lo previsto para este año. Yo creo que la otra vez que estuvimos aquí, no recuerdo si me lo preguntó, y yo dije que eso para final de enero y primero de febrero, ¿no? Y creo que más o menos ahí estamos. Va a ser la misma fecha. En ese tramo, ¿no? Efectivamente, según los últimos datos ofrecidos por la propia delegada de Salud y Bienestar Social, María Isabel Baena, el número de contagios, pues bueno, se había duplicado en una semana, y aún así seguimos por debajo de la media nacional, ¿no? Bueno, las cifras pueden ser similares, que eso varía mucho, claro. ¿No? Depende también del territorio, ¿no? Por comunidad autónoma. Sí. Pero sí, efectivamente, en España las cifras, hace un par de semanas, era algo superior a la andaluza, pero de todas maneras eso no quiere decir gran cosa, quiere decir que en ese momento son pequeñas variaciones de grandes números, y además al final lo importante es el pico final que alcance la curva, y la incidencia acumulada, ¿no? La incidencia acumulada ya vamos por cerca de 1.000 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, ya son números importantes. Ya son mucha gente la que ha padecido la gripe durante esta temporada, ¿no? Y se sigue un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, a nivel mundial, por supuesto, a nivel nacional, y después a nivel autonómico, ¿no? Entonces, estos datos son efectivamente los que hubo la semana pasada con respecto a 2 semanas anteriores con respecto a España. Pero no suelen variar gran cosa, ¿no? Lo que suele ocurrir en España, pues lo que ocurre más o menos también en Andalucía, aunque ya digo que puede haber núcleos concretos en los que la incidencia se dispare, pero en estos momentos no estamos en ese aspecto, no estamos en esa situación que podemos decir de sobrepasar los índices esperados. Estamos ya por encima del umbral epidémico, pero estamos a fin de cuentas en lo esperado, ¿no? Que es una incidencia, se puede decir, tipo leve moderada por ahora, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay que esperar un par de semanas, ¿no? El invierno hasta ahora no ha sido demasiado crudo, demasiado virulento, pero en cuanto a temperaturas quiero decir, pero todavía no ha dicho ni mucho menos la última palabra, ¿no? Influye muchas cosas la gripe, influye efectivamente, como comentamos al principio, las condiciones climáticas, temperatura, la humedad,
también el estado inmunitario de las personas, ¿no? También en invierno se favorece la concentración, precisamente por la temperatura de la gente, de las personas, y es más fácil el contagio. La gripe se contagia a través de una enfermedad de transmisión respiratoria, a través de las pequeñas gotitas de saliva que se expelen al estornudar o al toser. Entonces, evidentemente, la manera de combatirlo cuando ya se tiene la gripe es intentar no contagiar a las otras personas que estén a nuestro alrededor, y también tener una cierta higiene, ¿no? Por ejemplo, lavarse las manos, porque esas gotitas pueden permanecer en las manos, y si le das la mano a otra persona o toca algo y esa persona inmediatamente toca ese objeto que tú has tocado, pues y se lleva después la mano a la boca o a la nariz, pues puede contagiarse, ¿no? Es decir, que hay que guardar higiene, procurar al toser, estornudar, usar pañuelos, incluso si no se tiene, porque llega muy rápidamente, pues usar incluso el codo, ¿no? Para no esparcirlo, y prácticamente lo único que se puede hacer, puesto que la vacunación se desarrolla en el trimestre anterior, ¿no? En octubre y en noviembre. Seguimos con el protocolo acostumbrado, hay que seguir las recomendaciones y también hay que conocer los síntomas, ¿no? Sí, la gripe es una enfermedad respiratoria aguda, de comienzo súbito, que de pronto comienza pues una fiebre alta que puede llegar hasta los 40 grados, cefalea, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y también pues dolor de garganta y tos. Esos son los síntomas que definen claramente la gripe, y no se puede confundir evidentemente con una infección respiratoria aguda de otro tipo, como con un simple resfriado, que no tienen estos síntomas con esa magnitud y que no producen, por ejemplo, una postración en la cama, ¿no? La persona con gripe realmente se encuentra mal, y necesita pues reposo en cama, porque él mismo pues siente su cuerpo con esa necesidad, ¿no? El resfriado normalmente no, aunque evidentemente muchas veces es difícil diferenciarlo, sobre todo en personas que se han vacunado y han pasado la gripe, que pueden pasar la gripe con los síntomas más atenuados, ¿no? Pero lo importante, por supuesto, es en la época de vacunación que se vacunen las personas que puedan tener alguna complicación a la hora de padecer la gripe y pueden incluso fallecer, ¿no? por la gripe, y después pues, guardar las medidas higiénicas adecuadas para no esparcirla, especialmente en el entorno familiar, en el entorno laboral más cercano de las personas que tienen la gripe, ¿no? Seguimos defendiendo entonces la eficacia, ¿no? de esa vacunación. Sí, por supuesto, no una eficacia de 100%, ¿no? Pero tiene una eficacia importante, reduce bastante la mortalidad, reduce bastante la mortalidad general, la letalidad concreta de la gripe, y las hospitalizaciones graves la reduce mucho, ¿no? Es quizás posiblemente lo que más se note la incidencia de la vacunación, ¿no? La eficacia o la efectividad de la vacunación, más que en la incidencia de la enfermedad, que es una incidencia que se va a dar todos los años de modo similar, en prevenir precisamente las graves complicaciones que puede tener la gripe en personas con una predisposición determinada, personas con algún tipo de enfermedad crónica. Dado que, como bien comentabas, en ocasiones puede ser difícil discernir ese horizonte entre el catarro, el resfriado común y una gripe, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos sondear si existe la necesidad bien de acudir a Salud Responde, bien de acudir a nuestro médico? Es que el tratamiento, en los dos casos, el tratamiento es sintomático, es decir, que prácticamente nos da casi lo mismo, nos da lo mismo, puesto que la gripe, ya repito, es más grave, ¿no? Una gripe de verdad realmente, el malestar general que produce y las complicaciones pueden ser más graves, ¿no? Realmente el tratamiento es solamente sintomático. Pues hay que decir una cosa muy clara: los antibióticos no sirven absolutamente para nada. No se puede estar 4 o 5 días con fiebre y ya exigirle al médico de cabecera un antibiótico, porque no va a servir absolutamente para nada. Solamente sirve en los casos graves de complicación, cuando hay una sobreinfección bacteriana, entonces sí sería adecuado un antibiótico, pero salvo esos casos, que ya digo que son los menos, la gripe es una enfermedad que dura 7 días con tratamiento y 1 semana sin tratamiento. Eso es realmente así, ¿no? Entonces, pues, como el tratamiento es sintomático, pues la verdad es que un poco nos da igual diferenciar entre realmente que un resfriado y una gripe, porque ya digo que la gripe se puede diagnosticar mucho mejor con estos síntomas que he comentado anteriormente. Y, por supuesto, repetir, no automedicarse, empezar a tomar antibióticos, cuando, repito, que es que no sirven absolutamente para nada, porque no sirven para los virus, no sirven para los virus. Y para la gripe, además, no hay tratamientos antivirales eficaces, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con la automedicación en ese sentido, ¿no? De todas maneras, también hay un teléfono de Salud Responde, el 902 50 50 60, en el que ante cualquier duda pues se puede llamar para pedir cita, o se puede pedir cita directamente, por supuesto, el médico de cabecera. Esta indicación, esto de que el antibiótico no sirve, es algo que hay que reiterar casi más que nada, ¿verdad? Siempre, ¿no? Porque, no sé, porque tenemos una cierta confianza ciega en los antibióticos. Las consecuencias son que España es uno de los países que tiene las tasas más altas de resistencia a los antibióticos, precisamente por eso, porque no se puede abusar de los antibióticos, entonces van creando resistencia y las bacterias siendo cada vez más resistentes, ¿no? Y en el caso concreto de la gripe es que no sirve absolutamente para nada. Y con respecto a analgésicos, antitusígenos... Claro, tratamiento sintomático ya, claro, tratamiento ya puramente sintomático. Lo que estamos hablando es de paliar, ¿no? Antitusígenos, antitérmicos, analgésicos, etcétera, ¿no? Pero eso es un tratamiento puramente sintomático. Claro. Claro. ¿Se hace un uso responsable de estos medicamentos o también hay que incidir en eso? Evidentemente debería hacerse. Yo no creo que nadie que se tome las pastillas empiece a tomarse pastillas por voluntad propia y de manera no adecuada, ¿no? Evidentemente cuando se tiene gripe y se diagnostica por el médico aconseja el tratamiento adecuado y nadie se va a poner a tomar más de lo que necesite, ¿no? El propio cuerpo además te va a pedir muchas veces lo que necesita, ¿no? El problema, ya digo, es la automedicación, especialmente con el tema de los antibióticos. Ese es realmente el problema, ¿no? Y a veces el uso a lo mejor de determinados tipos de medicamentos que no son eficaces, ¿no? Y entonces eso realmente es lo que tiene que estar, es lo que se tiene que vigilar, un poco lo que tiene que aconsejar el médico de cabecera. Ahí tenemos, decíamos, ese teléfono de Salud Responde y también pues la multitud de campañas, ¿no?, que se realizan desde la consejería, ¿no? Sí, campañas, sobre todo se realizan antes de que, como todos los años, entre diciembre y febrero, pues se realizan el trimestre anterior, que es la campaña de vacunación y de información sobre la gripe, y claro, y en estos momentos también estamos informando sobre la evolución de la epidemia, que yo creo que es algo que debe de saber las personas y que la consejería, por supuesto, pues informa adecuadamente, porque es un derecho de nuestra sociedad, por nuestra comunidad, pues saber cuál es el estado actual en el caso de la gripe, que del periodo epidémico anual, estacional, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar también del otro asunto, ¿no?, las poblaciones de riesgo. Seguimos hablando de los mismos colectivos, pero quizá venga bien refrescar la memoria. Sí, bueno, los colectivos que se les aconseja la vacunación y a los que hay que tener especial cuidado si padecen gripe, pues son personas con enfermedades crónicas cardíacas, con enfermedades crónicas pulmonares, incluso metabólicas, de cualquier edad, ¿no? Y también en las personas ansiadas. En las personas ancianas puede producir por algún tipo de complicación, como puede ser por la neumonía, ¿no? En el caso de que haya una neumonía con una sobreinfección, pues ya requerirían, pues, posiblemente en algún caso la hospitalización, ¿no? Y un tratamiento más intensivo, ¿no? Entonces estas son las personas que se les recomienda, pues, la vacunación todos los años, ¿no? Para evitar precisamente que cuando llegue, pues le afecta a ellos más. Lo que pasa que evidentemente la vacuna, ya repetí anteriormente, no da una eficacia del 100%, pero evita un número importante de tanto de fallecimientos como de complicaciones y de hospitalizaciones. Y hablamos también del personal sanitario, ¿no?, que como hemos comentado en otras ocasiones, pues debe acudir a esa vacunación. Sí, el personal sanitario, lo interesante es para cortar la cadena, ¿no? Claro. Para cortarla, es decir, no contagiar a las personas que ellos asisten, ¿no? Entonces es muy importantísimo y muy interesante, se están haciendo esfuerzos para que el personal sanitario, pues, cada año se vacune más, ¿no? Quizás es un grupo difícil, ¿no?, en ese sentido, pero yo creo que se está consiguiendo, ¿no?, que un aumento de la concienciación y un aumento de la vacunación, de las tasas de vacunación en este personal sanitario. Porque es la mejor manera, ¿no?, de predicar con el ejemplo. Efectivamente. Bueno, Antonio, con respecto al año pasado, según número de afectados y gravedad de casos, se anunciaba un perfil epidemiológico de baja intensidad. ¿Se está cumpliendo esa expectativa? Este año va parecido, ya lo preveíamos, que iba a ser un comportamiento similar, puesto que los virus que están circulando son también similares. El año pasado se alcanzó el grado máximo de la epidemia en la semana 5, semana 5, que fue algo superior a 200 por 100.000 habitantes. La semana 5 es decir, la semana pasada, y este año la vamos a alcanzar en esta semana o en la siguiente como muy tarde, es decir, en un ciclo similar, ¿no? Y las tasas acumuladas al final fue algo más de 2.000
casos por 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, que se calcula que en Córdoba y provincia pues habría entre 15 y 20.000 personas afectadas por la gripe, es decir, una incidencia de tipo moderada quizás leve, ¿no? Y este año está previsto que sea algo de tipo similar, es decir, que no se alcancen grandes tasas como 600, 700 casos por 100.000 habitantes, sino que se quede entre 200 y 300 casos como fue el año pasado. Eso es lo que preveemos, puesto que los casos que están apareciendo en la semana anterior es lo que nos está informando, ¿no? Y esperamos que sea así. Ya decíamos, ha pasado esa campaña, la fase de vacunación, ahora estamos pues a punto de cerrar, decíamos, esta otra etapa dentro de la fase de vacunación, está dentro de esta etapa general de gripe. ¿Pensamos ya en la siguiente campaña o en estos días tenemos mucho trabajo? Bueno, no, en realidad ya se está trabajando para la siguiente campaña. Se está trabajando la Organización Mundial de la Salud, sí. Lo que ocurre en el hemisferio sur. Después lo que está pasando con la gripe en el hemisferio sur pasa al norte y del norte al sur, es decir, hay un flujo de información continua, ¿no? Y entonces pues ya mismo se está trabajando sobre qué virus son los que se prevé que va a circular el año que viene, la temporada que viene de gripe en el hemisferio norte, con los datos que se han conseguido del hemisferio sur, así que pronto posiblemente ya la composición para la vacuna para el año que viene, así que el tema de la gripe se está trabajando continuamente a nivel de vigilancia epidemiológica, de vigilancia virológica también, y a nivel de las campañas de vacunación, ¿no? Es un continuo, lo que se realiza una labor centralizada en la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con todos los países, ¿no? Bueno, pues Antonio, no sé si quieres darnos un último consejo, algo que debamos tener en cuenta de cara a estos días en los que se espera ya está esa ola de frío entrando por la península, aunque a nosotros siempre nos llega un poquito más tarde y un poquito más suave. Repetir que es una enfermedad de transmisión respiratoria y que la lógica te debe decir que si estornudas o toses y le llega la gotita de saliva a otra persona, esa persona se puede contagiar. Evitarlo en lo máximo de lo posible y sobre todo una medida muy eficaz. Las personas que estén afectadas de la gripe, pues lavarse las manos. Muy bien, pues ahí quedan esos consejos. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, te esperamos muy pronto para cualquiera de los asuntos, porque sabemos que eres una persona de una actividad pues bueno, permanente y en muchísimos ámbitos, como hemos dicho antes. Muchísimas gracias.